Prepárate para sumergirte en una trama que desafía todo lo que piensas sobre el poder, el amor y la justicia social. Alejandro Montenegro, el despiadado millonario que dictaba las reglas del éxito con su traje a medida y sus humillaciones veladas, aceptó la apuesta más escandalosa de su vida: demostrar su verdadero amor casándose con Valeria Duarte, una mujer cuyo cuerpo e historia trascendían mucho más que sus generosas curvas. Valeria, por otro lado, no era solo la mujer rebelde, sino la guardiana de secretos, capaces de sacudir imperios. Sus padres, dueños de un terreno confiado al banco de Alejandro, lo vieron usurpado todo en una subasta turbia. El relicario que lleva en el pecho guarda recuerdos de una vida destrozada y de un hijo que nunca conoció. Desde la alfombra roja del registro civil hasta la tenue luz del ático de un rascacielos, cada escena de esta boda falsa es un paso hacia la gran revelación. Entre rumores de riqueza y miradas que ocultan resentimiento, Valeria promete: hay algo que no sabes y que te pondrá el mundo patas arriba. En este video serás testigo del inevitable colapso de un hombre que jamás conoció la culpa y del poder que surge cuando la verdad se encuentra con el coraje. Prepárate para reír, llorar y preguntarte hasta dónde llegará la avaricia humana antes de encontrar redención. Dale a me gusta, comparte y suscríbete ahora. El impacto final está a punto de ocurrir. Alejandro siempre se había sentido intocable. Era conocido en 1902 círculos poderosos como el millonario que jamás se acobardaba ante un desafío, que convertía sus caprichos en titulares. En cenas lujosas, hacía alarde de su fortuna con el mismo orgullo con que un león exhibe sus garras. Su reputación de conquistador lo precedía, al igual que el nombre de Valeria, la mujer que había elegido para demostrar que para él el amor no era más que un juego de control. Cuando Santiago, su viejo amigo, le sugirió la audaz apuesta: ¿pagarías 1.000.000 para demostrar que de verdad amas a alguien que está fuera de tus estándares? Alejandro aceptó sin dudarlo. La pregunta resonaba en su mente mientras admiraba su reflejo en el espejo de mármol. ¿Valdría ese precio amar a alguien más allá de la superficie? Aún no sabía que esa decisión cambiaría el curso de su vida. Valeria llegó al salón con un vestido que resaltaba unas curvas que Alejandro, a primera vista, simplemente había catalogado como fuera de lo común. Sin embargo, algo en su andar firme y el brillo distante de sus ojos delataba una fuerza contenida. No era ajena a las miradas curiosas y burlonas que acompañaban su entrada. Había crecido así, acostumbrada a convertir las críticas en combustible para su propia existencia. Mientras comentaba la inesperada invitación con su mejor amiga, recordó el día en que recibió la nota disfrazada de invitación a una reunión social. No sabía quién le había hecho esa propuesta, pero en el fondo sentía que no era solo una prueba de vanidad. Había algo personal en juego. El salón de baile rebosaba opulencia. Candelabros majestuosos, mesas dispuestas en forma de herradura e invitados vestidos con ropas que parecían hechas a medida para brillar. Cada susurro hacía vibrar el mármol con anticipación. Alejandro observaba a Valeria desde lejos, midiendo cada gesto, evaluando cada expresión. En su mente, ella seguía siendo la mujer de la apuesta, un experimento social. No podía predecir qué se esperaba de un simple matrimonio de mentira. Creía que, al día siguiente, ambos seguirían con sus vidas con normalidad. Pero Valeria, por el contrario, albergaba algo que iba mucho más allá del juego de poder. Tenía un secreto capaz de sacudir los cimientos. Sus primeras palabras fueron mesuradas y precisas. Cuando Alejandro se acercó, Valeria levantó la barbilla sin ceder ante el poder que desplegaba su traje a medida. Él preguntó secamente: ¿por qué accediste a estar aquí hoy? Ella respondió con voz firme, casi en un susurro:
Me intrigas. Ese momento, el silencio invadió la sala. Todos los presentes contuvieron la respiración. La tensión provenía no solo de las palabras, sino del subtexto, algo no dicho que ardía en ese intercambio. Se presentía entonces un giro dramático, como si el destino hubiera preparado una trampa cuidadosamente diseñada. Mientras el registro civil se procesaba con los trámites burocráticos, todas las miradas estaban puestas en Valeria, quien mantenía la compostura a pesar del torbellino de emociones que la embargaba. En su mente recordaba el día en que lo perdió todo, las tierras familiares confiscadas, la sonrisa de sus padres que jamás volvería. Había una tormenta contenida en esa expresión tranquila, a punto de estallar. Alejandro, ajeno a estos pensamientos, anotaba cada detalle de su rostro, intentando descifrar el origen de aquel misterio. No sabía que la verdadera conmoción no llegaría en ese mostrador oficial, sino mucho más tarde, cuando se revelara la verdad. La cena posterior a la boda se celebró en un lujoso apartamento con vista panorámica de la ciudad iluminada. Una orquesta tocaba una melodía suave, casi melancólica, de fondo, como si presagiara el giro inesperado. Los invitados hablaban en voz baja, pero nadie se atrevió a mencionar el tema de la apuesta, como si hubiera existido un pacto tácito para guardar el secreto hasta el clímax. Valeria, por su parte, sintió la mirada de Alejandro como un rayo de luz insistente, escudriñando cada una de sus emociones. Su expresión era tan serena que él no pudo distinguir dónde terminaba la verdad y dónde comenzaba la actuación. Con el paso de los minutos, pequeños detalles empezaron a despertar las sospechas de Alejandro. El ligero temblor en la voz de Valeria al mencionar su infancia, la forma en que sus dedos rozaron un relicario que colgaba de su cuello. En un momento de descuido, vio una vieja fotografía dentro del colgante, una casa de campo, un hombre y una mujer abrazados, probablemente sus padres. Una punzada de curiosidad le recorrió el pecho. ¿Por qué un objeto tan valioso se escondía bajo un sencillo collar? Decidió permanecer alerta, esperando el momento oportuno para preguntar. La tensión aumenta cuando Santiago, conmovido, brinda por la pareja y hace una broma que revela el significado de la apuesta. Que esta boda sea más que un simple capricho. La frase, dicha en tono de broma, resuena con una fuerza inesperada. Valeria levantó su copa, con los ojos brillantes, pero Alejandro sintió que no había humor allí. Había una advertencia velada. Era como si le dijera, «Aún no has visto nada». La curiosidad se convirtió en inquietud, haciéndole comprender que esa noche tenía un propósito mayor del que había imaginado. Justo después del brindis, Valeria pidió un momento a solas con Alejandro en el balcón del apartamento. El aire nocturno traía una frescura intensa que contrastaba con el calor sofocante de la habitación. Afuera, los edificios brillaban como diamantes lejanos, pero lo que le llamó la atención fue su esbelta figura, de espaldas a la ciudad. Con delicadeza murmuró, «Hay algo que no sabes, y te pondrá el mundo patas arriba». No era exactamente una petición, sino una certeza. Alejandro, por primera vez, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mientras observaba a Valeria de reojo, Alejandro comprendió que esta mujer no se dejaría vencer por juegos de poder. Él, que solo había conocido victorias, sintió una punzada de miedo. Miedo a exponerse, caer en esa trampa emocional. Cuando ella regresó al interior, sosteniendo elegantemente su vestido, él se quedó solo, contemplando el vacío del balcón. El silencio de la noche prometía una revelación abrumadora, y supo que allí, en el umbral de ese momento, comenzaba el verdadero desafío. Descubrir el secreto que Valeria guardaba y que cambiaría sus vidas para siempre. Al regresar al apartamento, la atmósfera cambió casi imperceptiblemente. Los invitados
antes distraídos por las copas de cristal y las risas contenidas, ahora intercambiaban miradas cómplices, como si presentieran que la noche aún tenía su momento decisivo. Alejandro permaneció exactamente donde Valeria lo había dejado, junto a un jarrón lleno de lirios blancos. En su mente, cada pétalo parecía latir con el recuerdo de la promesa que ella le había hecho en el balcón. Algo pasará que no sabes. El millonario, acostumbrado a controlar las situaciones, sintió por primera vez la sensación de perder ese control. Observó a Valeria con redoblada atención, buscando en los gestos más pequeños el punto de partida hacia la verdad que se escondía tras su mirada serena. Al mismo tiempo, su mente repasó todo el viaje que lo había llevado hasta allí. La apuesta, la invitación de Santiago, el capricho de demostrarse capaz de amar a alguien más allá de su burbuja de lujo. Se dio cuenta de que, a pesar de todos sus logros, este era el mayor desafío que había enfrentado: descifrar a Valeria y enfrentar el impacto de sus propios actos. Valeria se acercó a la cabecera de la mesa, donde aguardaba una pequeña pila de documentos, y cortésmente le pidió a Alejandro que se acercara. Bajo el tenue reflejo de las luces, abrió el primer sobre, revelando un contrato de transferencia de propiedad. Mientras las palabras resaltaban en tinta negra, comenzó a narrar: «Aquí está el terreno donde mis padres construyeron nuestra vida. Fue confiscado por su banco, sin previo aviso, y subastado en un proceso turbio». Su voz, firme, alternaba entre el dolor contenido y la indignación. Cada palabra ponía en tela de juicio no solo las finanzas de Alejandro, sino también su imagen pública. Los invitados guardaron silencio, asimilando el brutal contraste entre el lujo del lugar y la injusticia sufrida por Valeria. Pasó otra página y contó la historia de sus padres, trabajadores dedicados que lo perdieron todo en cuestión de días, abandonados por la institución que dirigía. A Alejandro se le encogió el corazón, porque, a pesar de su ego inflado, no podía ignorar la verdad expuesta allí, delante de todos. En un movimiento automático, Alejandro extendió la mano para tocar las copias de los documentos, como si pudiera deshacer aquella dolorosa trama con un gesto autoritario. Pero al sentir el frío papel bajo los dedos, comprendió la imposibilidad de revertir el pasado con simples firmas. En ese momento, su mente se llenó de fragmentos de reuniones, hojas de cálculo y decisiones que jamás había asociado con un rostro humano. Hasta entonces eran números anónimos. Ahora veía en el rostro de Valeria el reflejo de cada estadística que había dejado de ser solo datos para convertirse en vida concreta. Toda la sala parecía girar en torno a ese contrato. Las sillas, los arreglos florales, las velas parpadeantes. Por un instante, Alejandro imaginó romper el silencio con una de sus frases relajadas, pero la gravedad del momento lo silenció. Sintió el peso de la culpa como una manta pesada, la conciencia de que incluso sin mala intención era responsable de una tragedia personal. Valeria cerró cuidadosamente los documentos y los guardó en una pequeña carpeta de cuero. Dejó que el relicario brillara a la luz mientras recordaba el día en que sus padres se despidieron de la casa que habían construido con su propio sudor. Mi madre se desplomó al ver la reja sellada. Mi padre no pudo resistir, dijo, con la voz entrecortada por la emoción contenida. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un dolor tan crudo que las llamas de las velas se tambalearon. Cada invitado sintió el peso de ese silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Alejandro, por su parte, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y pavor. En su mente revivió testimonios de despidos masivos y correos electrónicos impersonales que nunca imaginó que tendrían consecuencias tan devastadoras. Por primera vez, esa maquinaria impersonal parecía apuntar directamente a él. La figura de Valeria, antes vista
Como partícipe de un capricho, se transformó ahora en el epicentro de una crisis moral. Los minutos siguientes transcurrieron en una quietud inusual para un evento social. Ni un tintineo de copas, ni el discreto susurro de los invitados intercambiando impresiones. Alejandro, aún de pie, con su maletín a un lado, notó que su postura rígida comenzaba a ceder. El narrador omnisciente notaría el temblor casi imperceptible en sus hombros, el corazón martilleándole las costillas como si intentara escapar. Valeria, observando cada movimiento, dio un paso atrás, como queriendo darle espacio para vivir con la revelación. En su mente, sopesó la decisión: revelar el siguiente capítulo, que implicaría la pérdida del hijo tan esperado, o permitir que solo lo atormentara la injusticia contra sus padres. Optó por el golpe final. Sabía que, en ese momento, Alejandro no sobreviviría emocionalmente a otra constatación de dolor. Cuando Valeria mencionó a su hijo perdido, la sala pareció absorber el eco de sus palabras. Y después de todo esto, perdí a mi único bebé, debido a una falla en el sistema que su banco patrocinó. La revelación final golpeó a Alejandro como un golpe brutal. Sintió que sus piernas flaqueaban, su visión se oscurecía por los bordes y cayó de rodillas, apoyando una mano en el borde de la mesa para no desplomarse completamente en el suelo. Todos los invitados retrocedieron, conmocionados por el colapso del hombre que hasta entonces había parecido invencible. Allí, junto a las copas intactas y los arreglos florales, estaba la impotencia humana personificada. Valeria permaneció de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho, observando en silencio ese momento de rendición. El narrador omnisciente capturaría cada detalle: el sudor en la frente de Alejandro, el ligero temblor en sus dedos, la culpa grabada en sus ojos llenos de lágrimas contenidas. En medio del silencio sepulcral, Valeria se acercó con pasos decididos, pero sin agresividad. Se arrodilló junto a Gisette y con un gesto que mezclaba compasión y firmeza, le tocó el hombro. No vine aquí a destruirte, sino a mostrarte las consecuencias de nuestras decisiones, dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Alejandro levantó la vista encontrando su mirada, una mezcla de dolor sincero y rabia contenida. Fue como si en ese momento compartieran un vínculo inquebrantable, nacido en el fuego de la tragedia. Los invitados, por su parte, permanecieron ausentes de esa intimidad, respetando el encuentro de dos personas marcadas por profundas pérdidas. Valeria estaba dispuesta a ofrecerle una oportunidad de compensación, participar en una iniciativa para promover a pequeños emprendedores, incluyendo a los antiguos empleados de sus padres, que aún vivían al margen de la sociedad. Alejandro, respirando con dificultad, sintió que algo despertaba en su interior, una mezcla de arrepentimiento y esperanza. El narrador omnisciente lo acompañaba desde dentro, describiendo sus pensamientos fragmentados. ¿Cómo podría reparar lo irreparable? Había aprendido a lidiar con los números, pero nunca con el arrepentimiento. Intentó hablar, pero las palabras sonaban entrecortadas. Finalmente, susurró: «Yo haré lo que sea necesario». En ese momento la sala recuperó lentamente su tono de realidad, pero con una atmósfera renovada, ya no de ostentación vacía, sino de un genuino compromiso con la justicia. Los invitados, antes meros espectadores de un espectáculo social, se convirtieron en testigos vivos de una redención en tiempo real. El narrador observó el contraste entre el tono sombrío de los primeros actos y la chispa de cambio que ahora brillaba en los ojos de Alejandro. Valeria ayudó a Alejandro a ponerse de pie, sujetándolo del brazo. Aún con una ligera cojera, la condujo al centro del salón, donde los focos que antes iluminaban el lujoso lugar comenzaron a iluminarlos. Con voz firme declaró:
Quiero usar mi influencia y mis recursos para honrar la memoria de tus padres y apoyar a quienes han sido perjudicados por mis decisiones. El contraste entre su voz temblorosa y la determinación de sus palabras creó un silencio reverente. Los invitados exclamaron, algunos aplaudieron, otros se enjugaron las lágrimas discretamente. La historia de esa noche se estaba convirtiendo en un ejemplo práctico de responsabilidad social y de cómo el poder, bien dirigido, puede generar transformación. Todos sabían que este gesto no borraría el pasado, sino que representaba el primer paso hacia un cambio profundo. Los asistentes de Alejandro anunciaron entonces que esa semana participaría en un evento benéfico en honor a los padres de Valeria, con donaciones y programas de capacitación. Valeria, a su vez, se ofreció a coordinar el proyecto, combinando su experiencia personal con su visión empresarial. El narrador omnisciente captó la emoción contenida en cada rostro, el alivio de Valeria al transformar su dolor en algo constructivo y la aceptación de Alejandro de asumir su responsabilidad de forma activa. Mientras el piano reanudaba la suave melodía, ahora convertida en una banda sonora de esperanza, la pareja protagonista se reunió para una última mirada significativa antes de que se abrieran las cortinas del salón de baile para que todos interactuaran. Ese hito representó el inicio de un viaje conjunto, donde el amor, antes subestimado, se convirtió en la fuerza central de una redención que superó el estatus, la fortuna y las apuestas irrazonables. En los días posteriores al evento benéfico, la historia de Alejandro y Valeria acaparó titulares en periódicos y medios digitales. Los reportajes destacaron el acto de redención de uno de los hombres más poderosos del país y elogiaron la valentía de Valeria al transformar su dolor en acciones concretas. En entrevistas, los periodistas destacaron el contraste entre el brillo de la inversión y la humanidad restaurada por el proyecto. Algunos críticos cuestionaron si se trataba solo de autobombo, pero la recepción general fue de apoyo. Las historias de microempresarios que recuperaban la dignidad y la esperanza eran prueba viviente de que esta colaboración iba más allá del espectáculo social. En medio de este torbellino mediático, Valeria se mantuvo firme, negándose a aceptar los focos individuales y reafirmando que la atención debía centrarse en quienes necesitaban ayuda. Alejandro, por su parte, experimentó una inusual mezcla de alivio y nerviosismo. Alivio al ver resultados inmediatos y nerviosismo al darse cuenta de que había lanzado un movimiento cuyos próximos pasos dependerían de su verdadero compromiso y no solo de titulares sensacionalistas. De vuelta en la sede de su banco, Alejandro reunió a su equipo de marketing y responsabilidad social para estructurar el programa de capacitación. Era la primera vez en años que participaba personalmente en una reunión tan alejada de las frías cifras de las hojas de cálculo. Hablaron del contenido de los talleres, la selección de mentores y las maneras de medir el impacto social. Valeria estuvo a su lado, sugiriendo temas basados en su experiencia con la comunidad de su barrio. Propuso que cada participante recibiera un kit básico de herramientas y consultoría personalizada. Mientras los ejecutivos pensaban en los objetivos de la nota de prensa, ella les recordó que, para estas personas, lo que importaba era la posibilidad de reconstruir un sueño, no la cantidad de visitas. El narrador omnisciente notaría el contraste entre la formalidad del entorno corporativo y el tono humano que aportaba Valeria, como si hubiera abierto una grieta de realidad en un edificio construido sobre el protocolo y la vanidad. Una mañana despejada, Valeria regresó al terreno donde una vez estuvo la casa de sus padres. El lugar, ahora vacío y cubierto de maleza, aún conservaba las huellas del pasado.
Un portón oxidado, fragmentos de tejas esparcidos por el suelo y el eco de voces que allí se habían perdido. Traía consigo a un grupo de antiguos empleados de la familia, jardineros, albañiles y cocineros, seleccionados para las primeras capacitaciones. Al explicar la propuesta del proyecto, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y determinación. Para aquellos trabajadores, no se trataba solo de aprender nuevas habilidades, sino de recuperar la autoestima que les había sido arrebatada por la subasta. Valeria recordaba en silencio las oraciones que había rezado al pie del viejo árbol del patio trasero, pidiendo fuerzas para seguir adelante. Ahora, en lugar de mendigar, les ofrecía una oportunidad concreta para empezar de nuevo, sostenidas por la misma red de solidaridad que antes parecía inalcanzable. El día de la inauguración del taller, se preparó cuidadosamente una sala comunitaria, sillas dispuestas en semicírculo, una pizarra con las notas iniciales y mesas auxiliares con material básico de oficina. Un cartel simbólico llevaba el lema «Reconstruir para prosperar», y Valeria inauguró el evento con un breve discurso, ocultando el temblor de su voz tras una sonrisa de bienvenida. Los participantes, de diversos orígenes, los observaban a ella y a Alejandro con curiosidad. Algunos aún no podían creer que estuvieran frente al hombre que había arruinado sus familias. Él, a su vez, asumió el papel de oyente. En lugar de dar un discurso, cedió el micrófono a exempleados, permitiéndoles compartir historias de pérdida y esperanza. Este formato participativo derribó las barreras de la desconfianza y transformó el taller en un ambiente de genuina empatía. El narrador omnisciente destacaría el momento en que un hombre, con la voz entrecortada, les agradeció la oportunidad de volver a ser útiles, demostrando que esto era mucho más que un acto de caridad. Era la base de una nueva vida. Entre dinámicas de grupo y ejercicios prácticos, surgieron las primeras ideas para negocios que se reanudarían. Un huerto orgánico con productos locales, una panadería artesanal y un pequeño taller de carpintería. Valeria y Alejandro recorrieron las mesas ofreciendo retroalimentación y anotando las necesidades. Por un lado faltaba equipo, por otro se necesitaba apoyo en la gestión de inventario. Decidió liberar un fondo de emergencia para comprar maquinaria y rediseñar el espacio de trabajo. Al ver el brillo en los ojos de aquellos emprendedores, sintió por primera vez el placer de usar su capital para generar un impacto humano directo. El D&D, narrador omnisciente, capturaba la intensidad de la escena. Manos sudorosas dibujando planes, risas contenidas tras intentos exitosos, miradas cómplices surgiendo entre desconocidos, unidos por el mismo propósito de renacer. Las noticias de los resultados obtenidos durante el primer mes llegaron a las redes sociales, mostrando cómo los pequeños negocios cobraban fuerza y generaban ingresos adicionales para familias que antes vivían en la incertidumbre. Videos amateur de los participantes mostraban el pan saliendo del horno y las encimeras organizadas, mientras que testimonios espontáneos hablaban de segundas oportunidades y orgullo recuperado. La repercusión digital inspiró a otras empresas a unirse al proyecto de Alejandro, ampliando el alcance y la variedad de la mentoría. Sin embargo, se mantuvo cauteloso. Sabía que el éxito mediático no podía eclipsar la esencia de su trabajo. En reuniones privadas reflexionaba sobre cómo mantener la autenticidad ante los patrocinadores que buscaban resultados rápidos. Valeria fue la guardiana de este equilibrio, recordándole siempre que la verdadera métrica sería la transformación de vidas, no la cantidad de me gusta o compartidos. Una tarde de fin de semana, Valeria llevó a Alejandro a visitar a una de las familias beneficiarias del proyecto, quienes ahora contaban con un puesto de mermeladas y conservas en su propia cocina, iluminada por amplios ventanales y muebles recién pintados.
El dueño, conmovido, le ofreció una rebanada de pastel casero en agradecimiento, un gesto sencillo con un gran significado simbólico. Era el triunfo de alguien que se había resistido a la injusticia. Al probarlo, Alejandro sintió una conexión inédita con la vida real, lejos de salones de fiestas y contratos millonarios. Las palabras de agradecimiento resonaron en su mente, confirmando el camino que había elegido. Valeria, observándolo, sonrió con orgullo contenido al darse cuenta de que su rol había trascendido el de apostadora. Se había convertido en socia y agente de cambio. Con la alianza consolidada, decidieron formalizar una ONG para continuar sus acciones. En una reunión informal, se sentaron alrededor de una mesa de madera común, redactando los estatutos, definiendo roles y objetivos. Alejandro sugirió reclutar voluntarios entre ejecutivos dispuestos a ofrecer mentoría gratuita, mientras que Valeria propuso incluir a jóvenes talentos recién graduados en administración y comunicación. El plan era sencillo y tenía potencial de llegar a más personas. Los microemprendedores locales recibirían apoyo multidisciplinario y los resultados se documentarían para inspirar a otras regiones. El narrador omnisciente notaría el contraste entre las notas garabateadas en papel arrugado y la grandeza de la idea que florecía allí. Un movimiento que comenzaba a cobrar vida con gestos modestos, pero lleno de esperanza. La formalización de la ONG se anunció en una sencilla rueda de prensa, sin los focos habituales. Valeria y Alejandro subieron al pequeño escenario improvisado y codo con codo hablaron de aprendizaje y responsabilidad. No hubo arrogancia en sus palabras, sino genuina humildad. Reconocieron que, sin su valentía al afrontar su propio pasado, nada de esto habría sucedido. Se formularon preguntas sobre sostenibilidad financiera y estrategias de expansión. Ambos respondieron con transparencia, conscientes de que este era solo el primero de muchos pasos. Los fotógrafos capturaron no solo a los protagonistas, sino también las miradas esperanzadas de quienes vieron allí una posibilidad real de cambio social. Para el público, quedó claro que esta colaboración era una historia de superación compartida, no solo para Valeria, sino para toda una comunidad. La noche anterior al primer aniversario del programa, Alejandro invitó a Valeria a una breve celebración en el balcón de su apartamento. Allí, lejos de miradas indiscretas, reflexionaron sobre su trayectoria, de una apuesta escandalosa a un movimiento transformador. El aire nocturno trajo un silencio reconfortante, distinto del frío penetrante de la primera vez que estuvieron en ese mismo lugar. Él comentó, en un tono más íntimo, que nunca se había imaginado encontrar un propósito verdaderamente significativo. Ella, con una leve sonrisa, dijo que el mayor triunfo fue darse cuenta de que incluso las peores situaciones pueden generar algo hermoso. A lo lejos, la ciudad seguía latiendo, pero ese dúo contemplaba no lo concreto, sino las vidas que habían tocado. El narrador omnisciente finalmente capturó la metáfora de ese momento. Dos almas marcadas por el pasado, ahora alineadas con el presente, imaginando un futuro construido sobre la base de la empatía y la acción colectiva. A la mañana siguiente del aniversario del programa, Valeria llegó a la antigua sede con silencioso entusiasmo, cargando carpetas con informes y notas. El sol aún filtraba sus primeros rayos entre las copas de los árboles, creando un juego de luz que parecía bendecir el nuevo comienzo de aquel lugar. Notó huellas en el suelo, marcas dejadas por los empleados que ya se preparaban para las actividades del día. En el centro del patio improvisado, un grupo de jóvenes artesanos instalaba bancas rústicas, mientras un jardinero aplicaba fertilizante a las plántulas de hortalizas recién plantadas.
Valeria sintió una profunda satisfacción. Cada gesto tejía un vínculo entre el pasado y el futuro. Recordó las conversaciones en voz baja con Alejandro en los pasillos del banco, discutiendo cada detalle logístico. Ahora, todo cobraba forma. El narrador omnisciente captaría el contraste entre el silencio reverente del amanecer y el creciente bullicio productivo, anticipando otro día de desafíos transformados en esperanza tangible. Mientras tanto, en una pequeña habitación contigua, Alejandro revisaba correos electrónicos con invitaciones de otras regiones interesadas en replicar el modelo. Mensajes de alcaldes, coordinadores de ONGs e incluso influencers llegaban a su bandeja de entrada, expresando interés en conocer más sobre el proyecto. Se ajustó la corbata, un gesto casi automático, y se miró en la ventana. Allí había un hombre diferente al que se había doblegado bajo el peso de su propio ego meses atrás. Su expresión era una mezcla de determinación y humildad. Recorrió con el dedo las líneas de un informe financiero que ahora incluía indicadores de impacto social, no solo de ganancias. Pensó en la responsabilidad que crecía con cada nueva propuesta de expansión. Sería necesario mantener la esencia del programa, evitar que el movimiento se convirtiera en un simple espectáculo de buenas intenciones. El narrador omnisciente registraría el leve fruncimiento de sus cejas, señal de que comprendía la complejidad de transformar una simple apuesta en un legado social. Al final de la tarde, un grupo de participantes con más experiencia se reunió en círculo para compartir sus aprendizajes. Entre ellos, la señora Rosa, expanadera de la familia de Valeria, trajo un viejo cuaderno de recetas, escrito a mano con márgenes manchados de harina. Con lágrimas en los ojos, relató cómo, al borde de la bancarrota, dudó incluso de su propia capacidad para empezar de cero. Hoy vendió pan artesanal en un mercado local, recibiendo elogios de los residentes que desconocían su experiencia de pérdida. A su lado, un joven carpintero se regocijó al mostrar un pequeño joyero que había hecho para su esposa. Cada historia alimentaba la atmósfera de superación, reflejando el propósito del programa. Valeria, de pie, observaba atentamente las expresiones alegres. Alejandro, discretamente, anotaba comentarios para mejorar futuros módulos de capacitación. El narrador omnisciente enfatizaba cómo, en ese momento, el aprendizaje fluía no solo de instructor a estudiante, sino de alma a alma, consolidando una comunidad unida por la experiencia compartida. Durante la noche, sentados en una banca de madera bajo un cielo estrellado, Valeria y Alejandro conversaron sobre el impacto de ese primer ciclo. Las antorchas a los lados proyectaban sombras que danzaban en las rústicas paredes mientras recordaban decisiones complejas. El riesgo de financiar negocios sin garantías, la duda de involucrar a voluntarios sin preparación y el miedo a exponer demasiado la vida de quienes tanto habían sufrido. A pesar de las incertidumbres, surgió un vínculo de confianza inquebrantable. Valeria apartó la mirada hacia el relicario contra su pecho, un recordatorio constante de sus raíces, y sintió el deseo de agradecer no solo las acciones concretas, sino también el crecimiento personal que había experimentado. Alejandro, a su vez, le tocó suavemente la mano, reconociendo que, en ese proceso, había descubierto más sobre la empatía que en toda su carrera corporativa. El narrador omnisciente describiría el cómodo silencio que se había instalado, donde las palabras fueron reemplazadas por miradas llenas de complicidad. En los días siguientes, las noticias positivas comenzaron a extenderse más allá de la región inicial. Una cadena de televisión local produjo un breve documental, emitido en horario de máxima audiencia, que mostraba el antes y el después de los beneficiarios.
Las imágenes revelaron calles previamente vacías, transformadas en pequeños centros de emprendimiento comunitario. En un clip, un ex cocinero que ahora vendía pasteles decorados aparecía con una amplia sonrisa, hablando con orgullo a la cámara. En 1900, dos jóvenes empacaban pimientos orgánicos, explicando cómo aprendieron a identificar plagas de forma natural. El documental fue retuiteado y compartido, atrayendo la atención de posibles patrocinadores. Sin embargo, en una reunión privada, Alejandro expresó su preocupación. Necesitamos asegurarnos de que nuestro enfoque no se pierda en las métricas de visualización, sino en la transformación efectiva de cada persona. Valeria se mantuvo firme, reforzando que la esencia del proyecto residía en la equidad, en la creación de oportunidades reales, no en los votos de la audiencia. El narrador omnisciente capturaría la tensión entre el alcance mediático y la integridad social, enfatizando la importancia del equilibrio. En medio del crecimiento del proyecto, surgió una situación inesperada. Un viejo amigo de la Universidad de Alejandro, ahora director de un importante fondo de inversión, ofreció un importante apoyo financiero, condicionado a la creación de un consejo asesor con ejecutivos de alto nivel. La propuesta prometía recursos sustanciales, pero conllevaba el riesgo de burocratización y pérdida de flexibilidad. Durante una reunión estratégica, Alejandro reflexionó sobre el futuro del programa. Aceptar la contribución significaría una rápida expansión, pero podría limitar la agilidad necesaria para responder a las demandas locales. Valeria, al escuchar la propuesta, pidió un momento de silencio antes de responder. Sentada frente a él, con el rostro iluminado por el proyector de diapositivas, sugirió negociar un formato híbrido. Una parte de los recursos se otorgaría sin condiciones y otra parte se gestionaría de forma que se mantuviera la autonomía de los beneficiarios. La decisión, tomada por consenso, demostró madurez y respeto por el propósito inicial. El narrador omnisciente enfatizaría la importancia de esa decisión que consolidó los valores del proyecto. Con la financiación parcial asegurada, se abrieron nuevos frentes de acción, talleres itinerantes en municipios vecinos, alianzas con escuelas técnicas y programas de capacitación en línea para quienes no podían viajar. Los equipos de voluntarios pasaron semanas viajando, llevando herramientas y esperanza a comunidades aisladas. Valeria, quien inicialmente se había mostrado reacia a viajar tanto, descubrió el placer de ver realidades diferentes. En un pueblo de montaña, fue recibida con canciones locales, mientras los niños observaban con curiosidad los kits de carpintería que se habían distribuido. Por primera vez, sintió que su papel iba más allá del de protagonista de un evento dramático y se convirtió en agente de un movimiento que emergía en cada rincón. Alejandro, aunque centrado en la recaudación de fondos, visitaba las caravanas esporádicamente, asegurándose de que el apoyo financiero llegara eficientemente. El narrador omnisciente pintó la escena del autobús destartalado, el sol intenso y la risa tímida que se convirtió en aplausos, simbolizando la expansión de un propósito. Una mañana, al regresar de un viaje a una comunidad ribereña, Valeria encontró a Alejandro de pie junto a un pequeño lago que reflejaba nubes bajas. Sostenía un paquete sencillo, una pequeña planta en maceta. «Para la tierra de tus padres», dijo en voz baja. Ella se dio cuenta de que el banco había proporcionado plántulas para la reforestación, complementando las iniciativas empresariales. La planta representaba no solo un gesto simbólico, sino un compromiso continuo con la regeneración del suelo y la memoria emocional. Valeria tocó la delicada hoja, sintiendo su suave textura. El narrador omnisciente describiría el momento como un pequeño milagro cotidiano.
donde el dinero se encontró con la naturaleza y el pasado se fusionó con el presente, creando un puente vivo de renovación. En silencio, uno al lado del otro, contemplaron el lago hasta que el viento meció suavemente las aguas, anunciando nuevas olas de cambio. A medida que el programa maduraba, empezaron a llegar invitaciones para impartir charlas y conferencias en centros académicos y congresos de responsabilidad social. Valeria y Alejandro comenzaron a compartir su trayectoria en escenarios iluminados, lo que le dio credibilidad al proyecto. Se turnaban para hablar, ella conectando con el público con vívidos relatos de dolor y superación, él presentando datos concretos sobre el impacto generado. La combinación de emoción y cifras despertó entusiasmo e inspiró a otras organizaciones a adoptar metodologías similares. A pesar del agotamiento de los viajes, Valeria disfrutó la sensación de expandir su alcance. De vuelta en el avión, contempló las luces de la ciudad, recordando la primera vez que había puesto un pie allí para aceptar la apuesta. Nunca, ni en sus sueños más locos, imaginó convertirse en un referente de la transformación social. El narrador omnisciente registró la dulce ironía de ese contraste, de una mujer desacreditada a un ejemplo internacional de liderazgo compasivo. Al amanecer del año siguiente, al inicio del programa, Valeria caminaba sola por los pasillos del antiguo terreno, ahora oficialmente llamado Espacio de Renacimiento. Cada rincón estaba decorado con placas de honor, los rostros y nombres de los participantes que se habían distinguido. Al tocar una de estas placas, sintió que sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de emoción reprimida. Los lirios blancos habían sido reemplazados por flores silvestres plantadas en parterres, reforzando la conexión entre la semilla y el renacimiento. Lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos al darse cuenta de que, a partir de un evento muy específico, se había creado una ola de cambio que involucró cientos de vidas. En el horizonte, el sol salía dorado, iluminando el terreno con la promesa de nuevos comienzos. El narrador omnisciente finalmente capturaría la imagen de Valeria con los brazos abiertos, respirando profundamente, simbolizando la transformación completa, no solo de su propia historia, sino de toda una comunidad. Casi 2 años después de aquella fatídica noche, el Espacio Renacimiento se había consolidado como un centro de referencia para el desarrollo comunitario. El narrador, omnisciente, registró el orgullo que se reflejaba en el rostro de Valeria cada vez que cruzaba el patio principal, ahora pavimentado con piedras originales recuperadas del antiguo emplazamiento. Cada losa lucía una discreta placa con el nombre de un participante, recordando a todos que allí el pasado se renovaba en acciones concretas. A su lado, Alejandro caminaba con paso firme, observando animadas conversaciones entre mentores y beneficiarios. Recordó el silencio que lo envolvió tras caer de rodillas. Ahora oía risas y planeaba estrategias para mantener el equilibrio entre expansión y autenticidad. Ese lugar, antaño marcado por la tragedia, se había convertido en escenario de innumerables nuevos comienzos, y el narrador destacó el contraste entre la fantasía inicial de la apuesta y la seriedad institucional construida con el tiempo. En una mañana nublada, delegaciones de 2 estados vecinos llegaron para firmar acuerdos de cooperación. Gobernadores y secretarios municipales, rodeados de asesores, recorrieron las bodegas de los talleres, observando mesas de trabajo, materiales organizados por color y pequeños puestos con productos artesanales listos para la venta. Valeria lideró a las autoridades, explicando cada etapa del proceso de capacitación y los indicadores de impacto social que iban más allá de las meras cifras de producción. Alejandro, discreto, anotó sugerencias de mejora en un cuaderno de tapa negra, el mismo que usaba para anotar antiguas decisiones empresariales.
Le sorprendió descubrir que ahora cada nota tenía un propósito colectivo, no individual. El narrador omnisciente señaló cómo esa reunión institucional representó la maduración del proyecto, que había pasado de ser un gesto de redención personal a un modelo de política pública participativa. A pesar de los éxitos, hubo críticas ocasionales. Sectores cautelosos cuestionaron la sostenibilidad financiera sin el patrocinio de las grandes corporaciones. Los comentarios en columnas de opinión advirtieron del riesgo de discontinuidad si Alejandro se retiraba debido a compromisos empresariales. Valeria, al leer los artículos, frunció el ceño, recordando las conversaciones iniciales con Santiago, en las que nadie anticipó tales desarrollos institucionales. En una reunión estratégica, sugirió fortalecer el Consejo Comunitario, dando voz a los beneficiarios que pudieran representar necesidades reales. La decisión se tomó por unanimidad. Cada municipio tendría un delegado electo para participar en las decisiones presupuestarias. El narrador omnisciente comprendió el peso de esta medida. Era el fin de una era de paternalismo y el comienzo de una gobernanza democrática, moldeada por la experiencia de quienes vivieron en la raíz del proyecto. Un sábado alrededor mediodía, un grupo de jóvenes universitarios llegó para pasar el día como voluntarios. Llevaban mochilas llenas de material didáctico e ideas de diseño gráfico para mejorar la comunicación visual del programa. Valeria organizó un círculo de conversación entre ellos y los artesanos locales, fomentando el intercambio de conocimientos. El joven publicista aprendió técnicas tanto para el manejo del barro como para el trato con las comunidades. El artesano, a su vez, enseñó las sutilezas del trabajo manual que solo conocen quienes tienen años de experiencia. Alejandro se movía entre los grupos, ofreciendo café filtrado con filtros de tela y hablando de planificación estratégica. El narrador omnisciente destacó el florecimiento de una nueva generación que, impulsada por ideales colaborativos, unió a los sectores académico y rural, demostrando que la superación de obstáculos no era solo un tema histórico, sino una acción concreta tejida por diversas manos. Una tarde, Valeria encontró una carta manuscrita en el tablero de sugerencias. Era de una mujer que contaba haber recuperado el control de su pequeño aserradero tras una formación en gestión financiera. Describió la emoción de saldar viejas deudas y mirar al futuro con tranquilidad. Al leer esas líneas, Valeria sintió una punzada de gratitud y se dio cuenta de que, incluso ante la visibilidad internacional, los pequeños gestos seguían siendo grandes victorias. Compartió la carta con Alejandro en una conversación en la oficina, abierta, donde la luz natural se filtraba a través de las ventanas sin cortinas. Mientras sostenía el papel amarillento, comentó en voz baja: «Por eso hacemos todo». El narrador omnisciente capturó el momento íntimo, donde la grandeza del propósito encontró su expresión más pura, una historia real de superación de la adversidad contada con palabras sencillas, guardada en un rincón de papel. En vísperas de presentar el primer informe anual a la Asamblea de Donantes, Valeria y Alejandro se reunieron con el equipo para revisar los datos. Cada diapositiva contenía gráficos, ingresos promedio de los beneficiarios, número de empleos creados y satisfacción de las familias atendidas. Pero al final de la reunión pidieron mostrar un video corto, grabado en la obra inicial, que mostraba las sonrisas de antiguos albañiles y la reconstrucción de una vivienda comunitaria. La elección conmovió a todos los presentes, recordándoles que detrás de las hojas de cálculo había personas con historias únicas. El narrador omnisciente observaba las expresiones de reconocimiento en los rostros de los ejecutivos,
muchos de los cuales estaban acostumbrados a métricas impersonales que en ese momento vieron el valor humano del proyecto. Fue una prueba de que la verdadera transformación no se mide solo en resultados numéricos, sino en la resiliencia renovada de cada individuo. Entre aplausos moderados, Valeria concluyó la presentación destacando que, a pesar del progreso, aún existían desafíos. Aumentar las oportunidades de capacitación, mantener bajos los costos de los materiales y garantizar la accesibilidad en regiones remotas. Alejandro se comprometió a desarrollar alianzas tecnológicas para ofrecer tutoriales en línea y aplicaciones de monitoreo en tiempo real. Con un gesto de aprobación, los donantes aprobaron el presupuesto para el próximo ciclo, reconociendo que la trayectoria de estos dos creadores era la mejor garantía de retorno social. El narrador omnisciente destacó el momento histórico, un programa nacido de una apuesta vanidosa, transformado en un legado de empatía y acción, ahora sustenta las expectativas y los sueños de miles de personas. En los días posteriores a la asamblea, los preparativos para el segundo año ya estaban en marcha. Valeria visitó una imprenta local para supervisar la impresión de nuevos libros de texto, mientras que Alejandro gestionó la donación de tabletas para talleres itinerantes. En cada gesto, el narrador omnisciente vio la continuidad de la historia de superación. La mujer que una vez fue objeto de una apuesta se convirtió en un referente de liderazgo. Y el millonario que creía poder hablar con números descubrió la importancia de las palabras y las emociones. El futuro, antes improbable, se extendía ante ellos como tierra fértil, listo para recibir nuevas iniciativas. Y en ese escenario cotidiano de decisiones y afecto se registró el verdadero final de aquella apuesta escandalosa. Un capítulo eterno de transformación compartida. Al anochecer, a través de las ventanas de la vieja casona convertida en sede administrativa, largas sombras caían sobre las mesas de reuniones. Los tableros de objetivos anuales, antes garabateados por ejecutivos con corbata, ahora tenían coloridas notas adhesivas con ideas de beneficiarios y voluntarios. Valeria y Alejandro observaban el movimiento silencioso de los empleados, notando cómo la cultura organizacional se había transformado en un ambiente colaborativo e inclusivo. La conferencia de cierre del día reunió breves agradecimientos, desde un pasante de administración de empresas que habló de la inspiración que había encontrado en la historia personal de Valeria, hasta un mentor que comentó sobre la satisfacción de contribuir a una causa genuina. El narrador omnisciente enfatizó que en cada rostro iluminado por la luz amarilla de las lámparas había una prueba viviente de que una sola noche de apuestas y secretismo se había convertido en una fuente inagotable de esperanza. Esa misma noche, mientras las luces del espacio Renacimiento se apagaban una a una, Valeria caminó por el pasillo principal, rozando levemente la barandilla de madera restaurada. Cada paso resonaba en una melodía de logros y recuerdos. Se detuvo frente a una fotografía en la pared, la imagen del primer día de su matrimonio, captada en el salón de baile, con rostros aprensivos y miradas enigmáticas. Junto a ella, la foto más reciente mostraba una vibrante feria comunitaria, llena de puestos coloridos y gente sonriente. Una sensación de plenitud la envolvió, pues sabía que, aunque el viaje continuaba, ese ciclo se había cerrado con éxito. El narrador omnisciente concluyó mentalmente: de esa apuesta escandalosa nació algo más grande que cualquier riqueza, una red de superación que trasciende el tiempo. A la mañana siguiente, un silencio sereno envolvió el espacio renacentista. El patio principal comenzaba a cobrar vida con el canto de los pájaros y el suave tintineo de las herramientas en los cobertizos. Valeria llegó temprano,
observando el reflejo del sol naciente en las placas de homenaje y dándose cuenta de que cada nombre grabado allí ya representaba una historia reescrita. Caminó hasta el kiosco de música improvisado, donde un mural mostraba fotos de los primeros beneficiarios junto a sus nuevos logros, desde certificados de capacitación hasta imágenes de productos finales. Se sentó en un banco de madera y se permitió unos segundos para asimilar la magnitud de este proyecto. No era solo un espacio físico, sino un lugar de encuentro para sueños renacer. Mientras tanto, Alejandro revisó informes de impacto recientes, encontrando allí no líneas de código ni cifras frías, sino resultados tangibles: viviendas renovadas, negocios abiertos, familias reconectadas. El narrador omnisciente captó la armonía entre el silencio esperanzador de Valeria y la certeza pragmática de Alejandro, unidos por la convicción de que la verdadera medida del éxito era ver a las personas transformar sus propios caminos. Poco después, un pequeño grupo de exparticipantes se acercó a ellos para invitarlos a un círculo de logros, una reunión informal para celebrar el cierre de un ciclo de formación. Sentados en círculo, compartieron sus testimonios: el exalbañil que se convirtió en carpintero, la cocinera que abrió su primer buffet, el agricultor que había vuelto a la agricultura con técnicas sostenibles. Cada historia contenía detalles auténticos: el sabor del primer pan vendido, el olor a barniz en la madera y la textura de la tierra recién labrada. Y resonaba como un testimonio vivo de superación. Valeria y Alejandro escucharon en silencio, absorbiendo cada emoción y registrando en sus corazones la fuerza de las voces que emergían. En ese momento se dieron cuenta de que, a pesar de todos los planes estratégicos y objetivos establecidos, lo que realmente importaba era el testimonio humano, la calidez de la experiencia compartida. El narrador omnisciente describió la escena como un momento de pura empatía colectiva, donde el espacio se convirtió en un organismo vivo, latiendo con las historias de cada persona. Por la tarde, una ceremonia simbólica celebró la entrega de certificados de finalización a los nuevos graduados. Bajo un arco de flores silvestres, Valeria y Alejandro distribuyeron placas metálicas grabadas con nombres y fechas, mientras la comunidad reunida aplaudía. El brillo en los ojos de los homenajeados contrastaba con la tristeza inicial de esas mismas personas que llegaron inseguras y temerosas. Hubo lágrimas de gratitud y sonrisas radiantes, y el narrador omnisciente captó el eco de los aplausos como confirmación de que el ciclo había llegado a un cierre exitoso. Al son de una suave música instrumental, se formó una hilera de abrazos espontáneos. Mentores ofreciendo consejos finales, participantes agradeciéndoles la oportunidad y voluntarios sintiéndose orgullosos de ver la transformación ocurriendo ante sus ojos. Fue un momento de genuina comunión, un punto álgido de emoción que tradujo años de arduo trabajo y logros individuales teñidos con los colores de la solidaridad. Al atardecer, Valeria y Alejandro aceptaron la invitación de dar un breve paseo por la orilla del pequeño lago reforestado. Caminaron juntos, observando los reflejos de los árboles recién plantados y el suave movimiento de las hojas en la superficie del agua. Él comentó, en tono íntimo: «Nunca pensé que esta apuesta daría tantos frutos». Y ella respondió sonriendo: «A veces, la vida nos ofrece retos que sacan lo mejor de nosotros». Allí, en ese sencillo diálogo, estaba la síntesis de un viaje que superó las expectativas. Un encuentro improbable que se convirtió en un legado compartido. El narrador omnisciente registró cada matiz: el calor residual de la tarde, el sonido rítmico de los pasos sobre el césped y la complicidad construida con el tiempo. Fue un momento de silenciosa
Intimidad donde el doloroso pasado se convirtió en combustible para un presente lleno de significado. Bajo la tenue luz del atardecer, regresaron a la mansión que servía de sede administrativa. En el vestíbulo encontraron una invitación inesperada, una carta manuscrita de Santiago, sugiriendo que celebraran una charla conjunta para contar la historia a jóvenes emprendedores de todo el país. La propuesta los llenó de entusiasmo, indicando que la fase inicial había terminado, pero que se abrían nuevas etapas. Valeria imaginó al público atento, absorbiendo cada detalle del viaje, mientras que Alejandro vislumbró la posibilidad de replicar el modelo en otras regiones. El narrador omnisciente notó el brillo renovado en sus ojos, mostrando que, incluso después de tantos logros, el deseo de seguir expandiendo el alcance de esa transformación persistía. La carta era el símbolo de que el proyecto, aunque alcanzando un punto de madurez, seguiría vivo y en expansión. En la última escena, donde todo había comenzado con una apuesta audaz y dudosa, Valeria alzó el mismo relicario que había llevado desde el primer día en el balcón de la mansión. Lo abrió frente a los visitantes y les mostró la fotografía amarillenta del terreno confiscado, seguida de una nueva imagen, un grupo de niños sonriendo frente a una casa renovada allí mismo. Con voz firme y tono festivo, declaró: «Esta es la prueba de que, incluso en las peores circunstancias, podemos renacer». Alejandro a su lado añadió: «Y usar nuestro poder para generar esperanza es la mayor victoria que cualquiera puede alcanzar». El narrador omnisciente terminó describiendo el brillo de complicidad entre ellos, los aplausos del público y la certeza de que la historia, aunque confinada a un momento específico, se había convertido en un legado eterno de superación, empatía y acción colectiva. Y así llegamos al final de un viaje que demuestra que, sin importar cuánto poder y riqueza se acumule, el verdadero legado nace de la empatía y la valentía de afrontar el pasado. Si te conmovió la transformación de Alejandro y Valeria, dale a me gusta para apoyar historias de superación. Comenta abajo qué parte te conmovió más y comparte este video con quien necesite un recordatorio de que siempre hay redención. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para ser el primero en enterarte de las próximas historias impactantes. ¡Hasta la próxima!